Mi nombre es Diana Cortés Yáñez. Yo soy una voluntaria de United Survivors, pero estoy muy emocionada de que estemos aquí esta noche para nuestro segundo webinar en español. Um, Estamos acompañados esta noche por dos invitados que nos emociona mucho. Uno es el doctor Jonathan Singer y el otro es el doctor Quetzal Hernández Cervantes. Una vez más, estamos muy contentos de que estén aquí. Para empezar, vamos a mencionar acerca de este seminario de web brevemente. Nomás queremos mencionarles que United Survivors estamos muy involucrados en las pautas nacionales en el lugar de trabajo para la prevención del suicidio. Sabemos que es muy importante en el lugar de trabajo también investigar o hablar de este tema. También ofrecemos cursos en línea para ayudar a cualquier persona que tiene experiencia vivida o alguna que la pueda compartir si gustan y hacerlo de una manera efectiva y segura. Tenemos cursos para eso en este sitio web de United Survivors. También tenemos una serie de libros. Acabamos de sacar el último, que es de la salud mental de los hombres. Se llaman Guts, Grit and the Grind. Son 4 libros, una serie de 4. Y ofrecemos como seminarios web gratis sobre temas relevantes, siempre incorporando las voces de la experiencia vivida. Quiero compartir con ustedes un poco de guías acerca de qué vamos a estar haciendo esta noche. Ese seminario web se está grabando y estará disponible en el sitio de United Survivors, que es unitedsurvivors.org, y en nuestro canal de YouTube. Una de las cosas que quisiéramos comentar brevemente es acerca del uso de la palabra o el término latine o latine o latinx. Sabemos que esos son términos que se han usado aquí en los Estados Unidos y que por eso queremos mencionarlo, porque no queremos que ninguna persona se sienta que no está incluida en nuestro tema. Y hay personas que se sienten cómodas con usar este término más bien que latino o latina. Nosotras esta noche vamos a usar latino y latina cuando hablamos de la comunidad, solo porque es la costumbre que tenemos nosotros, pero otra vez no queremos ofender a ninguna persona y queremos incluir a todos. Vamos a empezar el seminario por introducir a los panelistas. Primeramente tenemos al doctor Jonathan Singer. El doctor Singer es PhD, LCSW, un trabajador social clínico autorizado que se especializa en niños y familias. Es profesor en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Loyola de Chicago y el fundador y presentador de The Social Work Podcast. El doctor Singer también es autor y orador público con experiencia vivida. Gracias por acompañarnos en este seminario, doctor Singer. Siguiente tenemos el doctor Quetzal Hernández Cervantes. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología y coordinador del doctorado en investigación psicológica, Departamento de Ciencias de la Salud, Ibero Puebla. Muy bienvenido a este seminario, doctor, y gracias por acompañarnos. Yo soy Diana Cortés Yáñez. Yo soy una consultante, educadora y oradora pública de experiencia vivida. Valiosa voluntaria, eso alguien más lo escribió, voluntaria de United Survivors. Yo seré la anfitriona de este programa esta noche. Pues vamos a empezar luego, si gustan, vamos a empezar con nuestro primer tema que es, vamos a platicar sobre cómo la comunidad latina ha sido afectada por el suicidio. Y para esto vamos a hablar un poco acerca, doctores, acerca de cómo es que algunas estadísticas que muestran cómo es que la comunidad latina ha sido afectada por el suicidio. ¿Nos pueden dar algunas ideas? En los Estados Unidos, en, en, en 2020, 17.2% de los jóvenes estudiantes
hispanos de secundaria consideraron seriamente el suicidio y el 9% intentó suicidarse. Y estos porcentajes son similares con los de los estudiantes negro y blanco, pero son como en la mitad o en el medio de los dos. Y en 2020 era 3 grupos que tenían más suicidio en los Estados Unidos entre los juvenales. Los de American Indian, Alaska Native, los de Black or African American y los Latino y Latina. Pero no había un cambio en los blancos. Realmente no sé cómo se dice. ¿Se dice blancos? Ok, sí. Y es un problema muy grande para las comunidades porque en general es un tema que es muy difícil hablar sobre suicida en las comunidades latinos, latinas, más que en las comunidades blancos. Y esto es en parte un problema con la educación que piensa, esto es un problema para los hijos blancos y no es un problema para los hijos, los niños African American o latina o latino, pero sí es un problema. Sí, yo he visto eso en una manera de experiencia nada más con la comunidad y en mi propia, como mi propia persona, es que he notado que muchos de los latinos no hablamos acerca del suicidio. Aún si alguien murió del suicidio, no se habla de este tema. Se habla de que murió y qué triste todo, pero no acerca de cómo murió y qué significa para nosotros el suicidio. Así es que creo que es tan importante escuchar estos estadísticas para poder ver que realmente sí es un problema para los latinos también. ¿Verdad, doctor Quetzal? Sí, yo quisiera complementar sobre lo que compartió Jonathan, que desde hace 3, 4 décadas en México, el suicidio está en las primeras 5 causas de muerte, muy similar a como ocurre en Estados Unidos y principalmente en la gente menor a 25 años. Entonces, sí, definitivamente podemos afirmar que es un problema que, además de estas diferencias en cuanto a lo étnico, también en el grupo de edad. El otro dato que a mí me gustaría destacar es que así como predominantemente se presenta en la población joven, menor de 25 años, alcanza picos en la gente entre los 15 y los 19 años. El otro aspecto es que por cada suicidio de una mujer hay al menos 4 en hombres. Y esto también es similar en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, además de ser un problema que predomina en la población joven, es un problema que también predomina en los hombres o en los varones, ¿no? Y creo que tenemos pendiente poder conocer estas cifras, estos números, en esto que en las estadísticas está siendo más amplio y más incluyente, porque tendríamos que considerar las muertes por suicidio en aquellas personas que se identifican como hombres y que eso también incluiría a la población trans, ¿no? Entonces, seguimos teniendo pendientes en la estadística, pero sin duda los datos son muy claros. Y finalmente, en este sentido, creo que también vale la pena en el propósito del webinar mencionar que estas cifras, tanto en Estados Unidos como en México, y yo diría que en todo el mundo, hay un subreporte.
Es decir, no reflejan la realidad completa, ¿no? Son las que llegan de manera oficial, pero por cuestiones sociales, religiosas, culturales, sin duda, la dimensión del problema es mucho mayor. Y por eso es que los espacios como este son muy importantes. Sí, Quetzal, es exactamente lo que diría yo. No estoy tan segura acerca de las estadísticas. Como trabajo ahora en la prevención del suicidio, he oído que algunas de las estadísticas son aún de algunos años antes, no de este año. Así es que a veces son un poquito viejos, no mucho, pero un poco. Pero sí, me imagino que muchas de las estadísticas son diferentes, quizás muy, no se muestra la realidad, porque muchas veces aún no se sabe si la persona murió por suicidio o no, como esos casos acerca de que quizás mueran por una droga que usan o un choque de carro. Hay ciertas cosas que uno no puede decidir si fue un suicidio planeado o no. Pero sí es importante platicarlo, aun si no tenemos las cifras exactas, porque son vidas que se están perdiendo, ¿verdad? Y creo que ahora más y más a los latinos estamos haciendo lo más que podemos para poder platicar sobre ello y saber que sí es algo que nos está afectando a todos. Muy bien, ok. Pues vamos a seguir con el segundo punto que tenemos y ese objetivo era acerca de cuando una persona que está experimentando una crisis de suicidio, ya sea por ellos mismos lo que están pensando o quizás un ser querido o alguien que ellos conozcan o aún han perdido a alguien por el suicidio. ¿Cómo es que ellos pueden hablar con un profesional? ¿Cómo se hace esa conexión cuando uno habla con un profesional, ya sea su doctor médico, un psicólogo, un terapista? ¿Cómo piensan ustedes, Quetzal y Jonathan, acerca de cómo podemos hacer esta conexión con las personas que están siendo afectadas por el suicidio? Pues en los Estados Unidos tenemos trabajadores sociales, psicólogos que, que le dan terapia y en general pensamos que es importante hablar con ellos sobre qué está pasando. Pero la realidad es que es difícil encontrar una terapeuta en el momento cuando se necesitan porque tienen no sé cómo, wait lists y Lista de posiblemente espera. lista de espera, sí, como 3 semanas, 4 semanas, 2 meses. Y entonces es importante hacer el trabajo antes. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Ah, las escuelas pueden hacer algo para decir, si hay un suicidio, estos son los terapeutas que pueden hablar con usted ahora, hoy, en este momento. ¿Ok? O es posible que puedes ir a su doctor, ¿sí? Como pediatrician, para hablar en este momento. Y después es posible hablar con la gente religioso, porque hay muchos niños, especialmente los que están más menor, ¿sí? Que van a la iglesia, al synagogue, al mosque, y tienen una relación con el padre, cualquier manera de figura religioso. Y si ellos tienen la información, como cómo podemos hablar con los niños sobre este suicidio, es un lugar buenísimo para la comunidad, pero
no es, um, no es necesario que ellos tienen esta información sobre cómo podemos hablar sobre un suicidio. Entonces, estos son unos de las ideas de aquí en los Estados Unidos. Ok, muy bien. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de quiénes son las personas que se informan acerca de alguien que está teniendo estos sentimientos? Creo que nos mencionaste que ustedes o que las personas que viven en México han experimentado que la persona que tiene estas ideas o esta crisis van con una amistad muchas veces o con un familiar más bien que con un profesional. Así es, ¿verdad? Bueno, creo que lo que sabemos de cómo es la dinámica de búsqueda de atención en general en salud en México e incluso en la población mexicana que ya corresponde a segunda, tercera generación en los Estados Unidos, sigue teniendo dificultades para poder hablar de estos temas, porque de inicio no se considera un tema médico, es más un tema de privacidad, es una cuestión todavía con mucho estigma, es algo que puede dar mucha pena. Y creo que el espacio que ahora United Survivors está organizando tiene como valor el que podamos decir es un tema de salud, pero que también tiene un componente o muchos componentes sociales y culturales, y que en esta historia de búsqueda muchas veces el psiquiatra, el psicoterapeuta aparece al final, porque antes está un compañero, algún amigo, un colega en el trabajo. Pero me parece, Diana y Jonathan, que muchas veces en realidad el tema permanece en la persona, ¿no? Que no sale de quien está pasando por una crisis o lo está pasando muy mal. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos. Hablarlo más abiertamente, decir claramente, nadie tiene por qué sentirse avergonzado de pensar en la muerte, incluyendo su propia muerte. Y creo que la lógica de invitar a que no tengamos pena de hablarlo es que no necesariamente la gente busca morir, sino no sabe cómo dejar de sufrir, cómo gestionar sus recursos. Y en ese sentido, pues bueno, todavía hacen falta muchas cosas. La información que tenemos en México es que es más probable que alguien, por ejemplo, llame a una línea de atención telefónica, porque en esta parte del anonimato, de quizás sentirse un poco protegido de no ver cara a cara, está bien, de alguna manera tiene que empezar, ¿no? Y me gustaría decir que naturalmente, tanto en Estados Unidos como en México, las líneas de atención que ofrecen esta protección sí están capacitados para atender estas crisis. Creo que tenemos como referente, como por ejemplo en Reino Unido, no tiene mucho que acaban de abrir una línea específicamente para suicidio, ¿no? Y creo que podríamos aspirar a algo similar acá, ¿no? Pero sin duda el reto para la población latina, para la población mexicana migrante, porque además no solamente son los mexicanos que van a Estados Unidos, son también la migración de retorno. Estos latinos y latinas que regresan a su país de origen y que también siguen teniendo estas dificultades de adaptación que en muchas ocasiones puede asociarse a ideación suicida. Entonces, independientemente de la circunstancia, coincido con Jonathan en que afortunadamente hay más profesionales de la salud. En México, por ejemplo, el papel del trabajador social, de la trabajadora social, del psicólogo escolar, que son los que están en la comunidad, es bien importante antes de, por ejemplo, el especialista psicólogo o psiquiatra.
Sí, muy bien. Muchas gracias para eso. Tengo que tanto que decir de todo lo que han mencionado tú y Jonathan. Primeramente, él habló acerca de las escuelas y de los lugares religiosos, como quizás nos pudieran ayudar a la comunidad a lidiar con este tema. Aún lo que es los latinos, yo he visto por mi propia experiencia que es muy difícil, especialmente en los lugares religiosos. Parece que muchas veces es algo, además del estigma, del que quizás sea un problema mental o un problema vergonzoso por alguna razón a la familia, también hay qué piensa Dios acerca de eso. Entonces es bien complicado, pero por eso mismo estamos teniendo un webinar, un seminario como este para poder empezar esa conversación. Aún en las escuelas también, muchas veces creo, yo no hablo mucho con los jóvenes, estoy un poquito mayor ya, pero en las escuelas piensan, ese es el problema del doctor o de alguien más que los atienda. Sin embargo, vemos que especialmente aquí en los Estados Unidos, recientemente hemos tenido otra vez donde viene un estudiante y mata a varias personas en la escuela. Eso ha de afectar a los jóvenes mismos y quizás hasta incluir el suicidio. Así es que estos son temas que sí se tienen que hablar. Es interesante que mencionaste este número que está acerca de, dijiste que en las Naciones Unidas creo que tienen esa... Reino Unido, en Inglaterra. Oh, ok, en Inglaterra. ¿Sabe que aquí en Estados Unidos vamos a tener uno empezando en junio? El número, aquí hay un 911, donde las personas pueden llamar para cualquier emergencia. Ahora vamos a tener el 988, que va a ser específicamente para problemas o crisis suicidas o también mentales, de salud mental. Y lo que mencionaste es acerca de cómo el estigma que hay con el suicidio. Quiero hablar un poco más acerca de eso, de mi propia experiencia, porque yo no siempre pude hablarlo en voz alta y en frente de personas en el internet para que estuviera en todo el universo, pero lo hago porque es un tema que es tan importante para mí, que yo pudiera haber perdido la vida varias veces porque lo intenté varias veces por lo mismo, por no hablarlo, por la vergüenza, por lo que yo pensaba en mi interior que era el ser una persona que tenía estas ideas. Y entonces, y buscar ayuda, que para mí iba a calificarme como loca de seguro si iba a un terapista o un profesional para esto. Sin embargo, lo que aprendí, y me gustaría dar esa ilustración, creo que es lo que me estabas mencionando, que sabes que es como cualquier otra enfermedad física. Alguien me dijo, ¿qué tal si tuvieras un problema con el corazón? ¿Verdad que irías al doctor luego? Y no nada más al doctor primario, quizás ahí empezarías tu búsqueda, pero ¿qué tal si él te mandara a un especialista específicamente en el corazón? ¿Verdad que harías lo que pudieras para sobrepasar eso? Es lo mismo con la mente. La mente es parte del cuerpo humano físico y entonces puede también tener esa necesidad de ayuda, ya sea médica o en esas muchas ocasiones el de un psiquiatra, un terapeuta que pueda ayudar con este tema. Entonces no debería, sabemos que lo hay, pero no debería haber ninguna razón que uno se sienta mal o que se espere a buscar esta ayuda cuando es tan necesario, que puede salvar vidas. Gracias los dos por esos comentarios y vamos a seguir. Ay, me emociona este tema tanto. Ahora, el tercer punto que íbamos a hablar esta noche es sobre eso, lo que hemos estado hablando, pero más específicamente sobre de qué son las barreras específicas. Ya mencionamos el estigma, que es grandísimo en la comunidad latina, pero ¿qué otras barreras puede haber o estamos viendo nosotros que hay que pudiéramos ayudar a quizás sobrepasar? ¿Quieren cualquiera de los dos mencionarnos qué piensan ustedes? ¿Cuáles son esas barreras que nos impiden a buscar ayuda? Una barrera simplemente para los jóvenes es que ellos no quieren ser castigados por sus padres. Si dicen, tengo estas ideas, tengo ideas de suicidarme y de vez en cuando los padres tienen su propia experiencia con los intentos de suicidio
y no quieren compartir eso con sus hijos. Y es un problema de estigma, ¿sí? Que ellos tienen una idea de qué está pasando y no quieren hablar con sus hijos y sus hijos no quieren decir a los padres qué están pasando. Y entonces eso es una barrera para obtener ayuda y es una barrera de hablar de una de las cosas más importantes. Hay muchas cosas que niños no necesitan hablar con sus parientes, pero si quieren suicidarse, esto es una de las cosas más importantes. Entonces, pienso que pueden pensar que una de las barreras es la relación entre los niños y sus padres. Para esto, Jonathan, ¿qué dirías tú que pudiera ser una solución? ¿Tienes una idea de qué podrían hacer para que no exista esa barrera? ¿Cuál es alguna sugerencia? Hay muchos. Una cosa es que los padres pueden decidir, voy a escuchar a esta cosa, este problema, y no voy a decir, esto no es un problema, o no creo que esto es un problema, o esto es es algo no es real o verdad. Y ellos pueden decir, pareces que te sientes muy triste en este momento o sientes algo y yo quiero escuchar más y practicar. Decir, los padres pueden practicar decir esto es como, o como esto y es una manera de comunicar que es diferente. Y de vez en cuando los parientes piensan que voy a pedir el respeto. Si digo, quiero escuchar más, o yo tenía este pensamiento también cuando tenía 15 años. Pero la verdad es que es una como solución de este problema, es el relación. Sí, sí, muy bien. Sí, eso es muy buen punto. Se tiene que tener la conversación para poder llegar a cualquier acuerdo, ¿verdad? Si ni se habla, el joven puede estar, o la persona, eso puede aplicar para un adulto también. Si la persona no está teniendo una conversación con nadie acerca de lo que están sintiendo, esa es una de las mayoría de las razones, creería yo, para el suicidio, que una persona llega a ese punto porque uno lo tiene adentro. Yo por lo menos, yo puedo hablar por mí. Yo pensé, no lo van a creer, y sí, hace algunos años, pero yo pensé que yo era la única persona que había tenido esas ideas de todos, de mi círculo, en mi religión, porque vivía una vida muy religiosa con mi familia, en mi círculo de mi comunidad, de mis amistades. Yo pensé que esas ideas, y no sabía por qué venían, porque yo no era una persona que no hablábamos acerca del suicidio. Yo creo que quizás lo había visto en televisión alguna vez, pero era algo que no se había hablado. Así es que si no, nunca hubiera llegado ese momento donde uno tiene esa conversación, ya sea con sus padres, con una amistad, como hemos mencionado, quizás lo tengamos, o especialmente con un profesional, entonces no podemos recibir la ayuda. Así es que muy buen punto. ¿Cualquier otra barrera que quieres mencionar, Jonathan, o gusta Quetzal mencionar alguno? Bueno, creo que además otra gran barrera es la que uno mismo puede generar. Hace rato yo hablaba del suicidio como un tema de salud, pero ojo, no significa que por pensarlo como un tema de salud, en automático convierta el suicidio en una enfermedad o en una patología. Es decir, el suicidio en sí no es una enfermedad, no es una patología.
Pero justo la idea de hablar con un profesionista es que nos pueda ayudar a identificar qué es lo que hay detrás. Hay un porcentaje muy alto de personas con ideación suicida o en una crisis suicida que pueden ser diagnosticadas con un trastorno del estado de ánimo, con algún tipo de depresión o ansiedad o un trastorno de personalidad. Pero, ojo, nuevamente, eso no va a ser en todos los casos. Y por supuesto que es importante también decir el que una persona pueda estar en una crisis suicida, por supuesto que también tiene que ver con cuestiones de cómo es el mundo. El mundo es difícil. El mundo está lleno de adversidades. El mundo está lleno de cuestiones absurdas e injustas. Por ejemplo, hace rato ustedes hablaban de cómo estos trágicos y lamentables sucesos en Estados Unidos de los tiroteos en un supermercado, en la calle, en un festival, en una escuela, que en la historia reciente han sido terribles. En México hay algunos ejemplos, pero lo hablábamos ya previamente, pero en México resulta que entonces ahora los niños en las escuelas, preescolar, primaria, ahora, por ejemplo, es reaccionar ante un tiroteo por cuestiones de narcotráfico en la calle, ¿no? O cuestiones violentas de secuestro, desapariciones forzadas. Entonces, el que de repente una persona pueda sentirse atrapada, acorralada, no saber para dónde, y no significa en automático un trastorno mental. A veces son situaciones que tienen que ver con la circunstancia social, violenta, pero también, incluso yo agregaría, también creo que es en los desafíos o barreras el que también tiene hasta cierto punto sentido que podamos entrar muchas veces en nuestra vida en una crisis existencial. ¿Y ahora para dónde? ¿Cuál es mi sentido de vida? Que no exclusivamente ocurre con los adolescentes. Yo creo que un adulto, por ejemplo, cuando se jubila, si tiene la posibilidad de jubilarse, puede entrar en una crisis existencial. Yo creo que una persona al convertirse en padre o madre y tener otras responsabilidades puede entrar en una crisis también. Entonces creo que el desafío es no ser tan duros con nosotros mismos, no en automático pensar que hay un trastorno o enfermedad mental y que el suicidio es un tema más complejo que tiene que ver con nuestra condición humana, pero acá la invitación que hacemos es busquemos la ayuda profesional, porque entonces el profesional podrá decirnos, creo que sí hay un trastorno, creo que son circunstancias de vida, creo que es el contexto en el que estamos, etcétera. Y muchas veces a nosotros, por estar en esta parte acorralada, nos puede ser difícil distinguir, discernir cuál es la situación. Y ese es el papel del profesional. Y acá yo cerraría porque diría, la salud, por ejemplo, Diana, creo que haces otro señalamiento muy importante. Lo físico no está separado de lo mental de lo físico. Y yo añadiría, no olvidemos que también hay salud social. La salud no solamente es física, mental, salud social y salud espiritual. Y estas son muy desatendidas. No promovemos. Y el suicidio, cuando lo vemos de manera más crítica, incluye aspectos de salud social y espiritual que están en el mismo nivel que lo físico y lo mental. Muy bien dicho, sí, ni habíamos tocado ese punto, ¿verdad? Pudiéramos estar aquí toda la noche hablando acerca de cada punto, pero tiene muy buena, sacó muy buenos puntos que nos ayuda porque sí es cierto, si una persona está pensando como yo, que tenía esa tendencia suicida y tuve atentos, yo no tenía ningún conocimiento acerca de que si venía, yo decía, ¿por qué estoy pensando en esto cuando yo soy una persona muy religiosa? Yo creo en Dios, tengo una familia muy amorosa, no tengo casi problemas físicos. Entonces yo no entendía. Y si yo hablaba con mi familia, ellos no entendieron tampoco.
Pero lo bueno fue que me llevaron al doctor. Fui al doctor. Desafortunadamente en ese tiempo, mi doctor primario, él pensó que era la depresión lo que me afectaba. Me preguntó las preguntas usuales que hacen: ¿has perdido a alguien? ¿Has tenido algún trauma? Y me empezó a dar medicina para esa depresión, pero no hablamos en ningún punto acerca del suicidio y qué podíamos hacer para eso inmediatamente. Entonces, meses después, tuve mi primer intento. Entonces, es necesario buscar estas ayudas y quizás no el primer lugar donde vamos, ¿verdad? El doctor. Pero sin embargo, si estamos empezando a buscar ayuda, con eso podemos tener la certeza que si seguimos, persistimos, podemos llegar a tener la ayuda que ocupemos. Pero sí involucra muchas cosas. ¿Tenías otro pensamiento, Jonathan, acerca de otra barrera? Nosotros los tres habíamos hablado un poco acerca de la barrera de las generaciones. Y creo que Jonathan habías mencionado ahorita aún en tu comentario algo de eso. ¿Qué piensan acerca de las generaciones, aún aquí en Estados Unidos? Pues me imagino que aún en México, pero aquí en Estados Unidos muchas veces nuestros padres vienen de otro país, como yo nací en México, pero vine de niña. Así es que mis padres tenían esta mentalidad como ellos habían crecido en una cultura, algo completamente diferente de lo que yo estaba experimentando aquí. Entonces, cuando yo les mencionaba algo acerca de algo que había aprendido quizás en la escuela o a un punto acerca de mi salud, para ellos era: nosotros no lo hacíamos así, nosotros nomás poníamos esta raíz y aquí el té y ya te componías. Entonces, en este tema en particular va a tomar algo un poco más que eso. Así que, ¿qué piensan ustedes acerca de este barrera de generaciones que pueda existir? Una barrera son las palabras que usamos. Por ejemplo, en inglés hay una frase, a nervous breakdown. Y es una frase que se usan mi abuelo y su generación. Pero mis padres dicen depresión, deprimida, ansiedad, cosas más parecido a salud mental. Y pienso que es una barrera entre generaciones, es que los niños hoy están en la escuela aprendiendo cómo hablar sobre estas cosas, palabras emocionales, y estos no deben ser lo mismo, las mismas palabras que se usan sus abuelos o sus parientes, y de vez en cuando solamente es una traducción de las palabras o las ideas. Por ejemplo, mi abuelo dijo: yo no conozco nadie en nuestra familia que tenía depresión o deprimida, ¿sí? Pero él dijo: pero mi mamá tenía un nervous breakdown. Y para mí es el mismo, ¿sí? Nervous breakdown, depression, es el mismo. Entonces, esto es una barrera. No voy a decir más, porque ustedes... No, sí, sí. Las palabras, wow, la conversación que uno puede tener con nuestros padres es muy, muy complicada. Sin embargo, lo que he podido experimentar ahora con mis sobrinos, porque tengo sobrinos y sobrinas que hemos hablado de este tema como trabajo en esto y lo experimenté, es que tenemos una conversación, así como tenemos una conversación con palabras no famosas, pero palabras que ellos pueden mencionar que yo nunca he oído, que aún son palabras según ellos muy cool que se usan hoy. También así podemos orientarnos acerca de palabras y conversaciones acerca de temas importantes, y lo deberíamos hacer aún más. Quizás no hemos oído de ideas o intensidad suicida, pero si estamos abiertos, como dijiste, Jonathan, si los padres estamos abiertos, o las personas que estamos escuchando a esta otra persona, estamos abiertos para aprender
aprender cuáles son estas palabras y qué significan y cómo podemos ayudar. Creo que eso podría ayudar en esa barrera. Quetzal, ¿tienes algún otro, quizás idea de otra barrera que pueda existir que quisieras mencionar? Bueno, ahora que escuchaba a Jonathan, yo estaba pensando, por ejemplo, como en México, y me parece que también de manera importante en la población latina que está en Estados Unidos, estoy mal de los nervios, ¿no? Y entonces estar mal de los nervios era como todo. Eso por un lado. Y también la parte de sí, no reconocer la depresión, pero en muchas historias de familia, el tema del uso de alcohol. Y entonces podía un poco identificarse o hablarse más de problemas de alcoholismo, pero en realidad detrás cuestiones de depresión o bien estas cuestiones de ansiedad detrás de los nervios, ¿no? Me agarraron los nervios, ¿no? Es decir, una cuestión ansiosa. Creo que también otra barrera es que no solamente generacional, sino la psiquiatría y la psicología con más fundamento científico en la historia de la salud son relativamente recientes. Y si a esto agregamos, por ejemplo, la figura del suicidólogo, de la suicidóloga, es todavía mucho más reciente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si preguntamos a nuestra audiencia, ¿habían escuchado antes de suicidólogo, suicidóloga? Es posible que la mayoría diga no. Y todavía sigue costando trabajo cuando hablamos de psiquiatría. La reacción es, ¿tan mal estoy? Como una cuestión de, híjole, a lo mejor es leve con el psicólogo, con el psicoterapeuta, pero si ya es el psiquiatra es, me asusto, híjole, es muy grave, y no necesariamente, ¿no? Entonces, sí creo que también las barreras no solamente están en las personas, en lo cultural o generacional, también corresponden a la respuesta del sistema de salud, donde las especialidades en estos temas son muy recientes. Y yo me siento muy contento de poder coincidir ahora con ustedes y en particular porque con Jonathan, los dos, por ejemplo, creo que desde el podcast, ¿no? Porque ambos tenemos un podcast, ¿no? Y ambos podcasts le apuestan a un aspecto, Diana, que justo está haciendo ahora United Survivors, que es esto que en inglés conocemos como suicide literacy o como alfabetización en salud, en suicidio, ¿no? Y esto de health literacy, es decir, alfabetización en salud, porque justo es que las personas sepan que existe la especialidad, que existen tratamientos, que existen opciones. Y lo triste, Diana, es que para muchas personas no es el tema de que no hay un tratamiento, es que no saben que existe. No es que no haya una ruta de tratamiento comunitario, psicológico, psiquiátrico, sino que a veces las personas no saben cómo llegar a eso, ¿no? Y también en los comentarios una persona decía, no todos pueden pagar 100 pesos, 100, bueno, supongo que lo de $100, $100 una consulta, ¿no? Y yo coincido. Y justo por eso es que creo que también la apuesta es en la prevención, en la promoción de la salud, en que hablemos de esto. Y yo coincido con ustedes. Si lo hablamos, a mí me parece, y creo que Diana has tenido varios comentarios en el chat, de reconocer tu valentía y generosidad, de abiertamente decir, yo lo intenté, no tiene por qué avergonzarme y puede servir a otros, porque creo que en la medida en la que lo podamos hablar así de manera libre, los demás puedan animarse y acercarse a donde se tengan que acercar. Sí, iba a mencionar que muchísimas gracias por las barreras que hemos mencionado y también por las ideas que hemos podido tener acerca de qué es lo que pudiera ayudar. Estamos en este seminario web, estamos apenas tocando la punta
de una conversación tan importante y gigantesca que todavía tenemos que llegar a ella. Pero no hay que perder lo positivo y la esperanza, porque estas son las conversaciones que se necesitan tener para que haya esta comunicación, para que haya esta ayuda, porque eso es tan importante lo que mencionaste, Quetzal, que no haya ayuda. Si eso fuera, pues ni modo, todos tuviéramos que decir, pues lo siento que estés sufriendo, pero no hay nada que se pueda hacer. El problema es que sí hay algo que se puede hacer, se pueden prevenir los suicidios, solo que necesitamos hacer esa conexión, ya sea con los profesionales, primeramente quizás en nuestras familias, especialmente si estamos hablando de jóvenes, como los dos de ustedes lo han hecho, como un padre, ser más abierto para poder escuchar estas palabras. Me imagino que ha de ser una de las peores cosas que puedes escuchar que tus hijos te digan. Creo que mi mamá no supo nada de también el escucharme decir que me quería quitar la vida y peor, que lo intenté. Sin embargo, es importante tener esas conversaciones para que después no tengamos la conversación de quisiera haber sabido qué pudiera haber ayudado a mi ser querido cuando ya no esté con nosotros. Así es que hay muchos puntos. Yo también he estado mirando en el chat, no tengo la destreza o no soy tan buena para poder hacer las dos cosas, escribir y también platicar, pero he visto que muchas personas tienen muchas preguntas muy buenas y ahorita vamos a ir a algunas de ellas, solo para dar un comentario breve, respuesta breve que podemos hacer durante esta hora. Pero la mayor cosa que queremos dar a entender, y creo que estarían de acuerdo que Etsa y Jonathan conmigo, es saber que sí hay ayuda, que sí podemos llegar a un momento que podemos tener ayuda para cualquier problema, ya sea en nosotros mismos, alguien que queremos, un conocido, o aún por cómo los sentimientos de lo que pasa cuando perdemos a alguien al suicidio. Entonces, vamos a empezar con eso. Iba a mencionar que una de las preguntas que vi yo cuando estaba primeramente, voy a tener que regresarme a donde estaba, pero una de las preguntas que vi, sí, era eso que mencionaste, que es acerca de los precios de la terapia. Lo bueno es que hoy más y más, aún aquí en Estados Unidos, no estoy segura en México que se nos va a tener que decir más acerca de eso, es que ha habido más y más ayuda que se puede llegar a ello, como ahora tienen terapistas que no son psicólogos ni psicólogas, o psiquiatras, pero ellos están como por encima de consejeros, terapistas que son menos precio y sin embargo pueden ayudarnos también. Así es que hay niveles de ayuda que podemos tener. Algunas personas aún han ido a grupos de terapia y eso les ha podido ayudar. Así es que no hay que darnos por vencidos, hay que seguir buscando, no hay que dejar que el dinero o falta del dinero sea una de las barreras que nos impida a la terapia a buscar esta ayuda. ¿Cualquier comentario, Quetzal o Jonathan, acerca de ese punto? Creo que Quetzal ya lo mencionó. Creo que en español y también tanto para la gente que está en México como en Estados Unidos, es importante distinguir dos formas de comprender sobreviviente. Una es a quien ha perdido a un familiar cercano por suicidio, y otro es la persona que ha intentado quitarse la vida. Y en México hay varios grupos de ayuda mutua para aquellos, tanto para los dos. Entonces es bueno, Diana, que también igual la gente puede identificar de qué tipo de grupo se trata. Porque hay un grupo o hay grupos de sobrevivientes que van más en el duelo, los procesos de duelo y pérdida, y otros grupos que van acompañados a qué hay después de yo haberlo intentado. Y hay muchas cosas. Y no siempre se va a permanecer en el riesgo, ni siempre se va a estar en peligro, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción. Y yo solamente agregaría que también hay que conocer quién y desde dónde se ofrecen estos grupos,
¿no? Porque habrá algunos que tengan un acompañamiento religioso espiritual, otros que no. Y entonces de lo que se trata es que la persona pueda buscar algo con lo que se sienta a gusto, se identifique y que nunca desestime la importancia de la opinión del profesional. Sí, sí, así es. Ese era el punto que íbamos a tratar de cubrir en este seminario web, porque hay tantas como pueden ver. Es el hecho de que no, como dijiste, no se discrimine el punto de vista profesional y de que sepa que hay ayuda profesional y que nada más necesitamos hacer esa conexión, preguntarnos quizás a nosotros mismos, ¿qué es lo que me previene a mí de ir a mi doctor y decirlo? ¿Por qué estoy teniendo ese problema cuando puede costarme la vida el no hacerlo? Entonces, ese es muy buen punto. También vi que el próximo que siguió, dice, a veces por la edad en que se encuentra, por ejemplo, en la adolescencia, lo dan como una característica propia y o mencionan los adultos que solo busca atención. Entonces, sabemos que muchas veces en este tema hay personas que no entienden qué es lo que está pasando exactamente, ya sea por su edad o por quizás alguna expresión que haya usado. ¿Qué piensan ustedes que pueden hacer acerca de cuando se malentiende, cuando una persona está buscando ayuda para esto? Pienso que una cosa que puedes hacer con los niños es, no sé si es una frase en español, en inglés se llama psychoeducation, educación, psicología, no sé. Psicoeducación. Psicoeducación, Ujú. ok, es lo mismo. Pueden decir, mira, es que si dices que quieres suicidarse, voy a pensar que tengo que hacer cosas a responder a esta idea, pero es importante para mí a saber si quieres morir o si quieres ser feliz, porque estas cosas son diferentes y si se sientes triste o enojado, pero dices que quieres suicidarse, voy a pensar o voy a hacer cosas a prevenir el suicidio. No voy a hacer cosas a, am, a mejorar su vida en este momento. Solamente voy a pensar en el suicidio. Entonces, de vez en cuando puede ser muy importante hacer psicoeducación con los niños para que ellos puedan decir las cosas apropiadas a los adultos. Entonces, no es necesario decir quiero matarme, quiero hacer estas cosas. Puedo decir, estoy enojado o estoy triste o soy triste y quiero sentir mejor. Y si ellos pueden decir esto, los adultos pueden responder. Es una idea para los adultos cuando tienes un hijo, un niño que dicen o que están hablando sobre el suicidio. Sí, muy buen punto, Jonathan. Uno puede considerarlo como que están buscando ayuda, ¿verdad? Entonces, lo que hay muchas preguntas que no vamos a poder contestarlas todas porque ya estoy viendo que se nos está acabando el tiempo. Lo que quisiera es que, Ketsa, parece que todos están pidiendo tu podcast. No sé si lo pusiste ya en el chat. Por favor, si lo puedes hacer. Creo que Jonathan también. Jonathan, creo que el tuyo ya lo había visto. Quiero mencionarles que aunque vamos a terminar este seminario ahorita a la hora, vamos a tener nuestra información en el sitio web, toda la información para poderse comunicar con Jonathan, el doctor Jonathan Singer, y también para el doctor Quetzalcoatl Hernández Cervantes, y el mío también, por si quieren comunicarse en cualquier momento y obviamente acompañarnos en
acompañarlos en los podcasts que están haciendo, que son importantísimos. Hubo una conversación buenísima. Quisiera que pudiéramos seguir en cada punto que se mencionó. Hubo uno que vi que preguntaba acerca de si pudiéramos hablar sobre los autolesiones, y creo que es otro punto muy importante del que hablar. Sin embargo, en este seminario no tuvimos el tiempo de hacerlo. Por favor, traten de comunicarse, sigan con estas preguntas tan importantes que tenemos. Aquí tenemos nuestro sitio de web para el Unidos Sobrevivientes Unidos, que estamos en Twitter, Facebook y Instagram, también en LinkedIn. Y también tenemos nuestro YouTube channel. Por favor, visítenos y acompáñenos cuando gusten. Si tienen alguna pregunta, también podemos darles la información, cómo se pueden comunicar con los dos doctores que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Jonathan y Quetzal. Fue una conversación ideal. Cuando pensé yo en mis momentos más oscuros que algún día yo iba a estar aquí pudiendo hablar con profesionales como ustedes, que tienen corazón también, y ayudar a muchas personas, espero, para que puedan hacerlo en su tiempo de necesidad también. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y en este United Survivors tenemos estos seminarios de web regularmente de diferentes temas, y espero que nos puedan acompañar para otro. Gracias.